10 de la mañana con 37 minutos, ya lo anunciábamos temprano, nos va a acompañar a esta hora la presidenta de la ANEF a nivel regional, Doris Sandoval, en una fecha especial. También vamos a partir conversando de aquello. Hoy se celebran los 30 años, se conmemoran, se recuerdan 30 años del plebiscito entre el sí y el no, y el triunfo del no. ¿Cómo estás, Doris? Buenos días, gusto de saludarte. Muy bien, vengo de una radio amiga donde también estuvimos trabajando temas sindicales y también conversando de los 30 años y recordando, porque es un día muy interesante de esa perspectiva. ¿En qué estabas a las 10:37 de la mañana del 5 de octubre de 1988? Yo fui mamá muy joven, muy joven. Y tenía a mi Camila con casi 2 meses, pero yo era dirigente regional de la Juventud Socialista, almeidista en esa época, y dejé al cuidado de su papá y de mi querida ex suegra, ya fallecida, la Estercita, a mi guagua, porque tenía responsabilidades políticas ese día. Toda la estructura del comando era un día muy difícil para nosotros, de la perspectiva de organizar lo que ya visualizábamos, que tenía que ser también el tener información propia de lo que iba a pasar en el país y, por tanto, defender también esa información frente a la posibilidad de una negativa de reconocimiento del triunfo, por ejemplo. Y en una época donde no teníamos ni celulares, ni WhatsApp, ni nada de eso. La tecnología. Y por tanto, dada mi condición de casi parturienta, fui asignada a una casa de seguridad para recoger, estar todo el día frente al teléfono, fijo obviamente, sí. Para recibir los cómputos de las comunas rurales. Okay. Y tener lo rural para reportar al diseño central de cómputo que nos permitió efectivamente en la región de Magallanes, como en todo el país, pero eso fue un trabajo muy eficiente también del comando acá, de tener nuestros datos propios para también salir a defenderlo, sí, que esto había que hacerlo. Así que y esa casa estuve en la Villa Friburgo todo el día, en la casa de Moisés Ojeda. Ah, perfecto. Ahí era todo muy compartimentado en esa época. Yo no me relacioné durante el día, estaba con la familia, salvo al final, y después tuve que ir a entregar lo que se me había asignado, y después vinieron las horas difíciles de la tardanza, espera, ¿no? La espera. Acuérdense que Cardemil le costó harto y en ese sentido... responsabilidad que no era de Cardemil, era de, sí, claro, de Pinochet, que le decía era no, una todavía no. Pero el primer cómputo que da Cardemil da triunfo ahora al sí, en las primeras horas, a las 8:30 de la noche. Fue terrible. Porque yo me imagino que escuchar o ver a través de la televisión, además recordemos que cuando empieza el conteo de votos, los canales nacionales empiezan a colocar dibujos animados. No se transmite el proceso que hoy día es tan normal que nosotros veamos. Incluso la última elección en Argentina, la de Macri, iban saliendo automáticamente la cantidad de votos que se iban contando y te iban entregando en vivo, en línea, las votaciones. En Chile estamos acostumbrados que a las 7:30, 8 de la tarde nosotros tenemos resultados ya listo. Sí. En ese tiempo pusieron dibujos animados en la televisión para que el proceso no se vea y no afecte otros cierres de mesas y todo lo demás. Ahora, hay un hito importantísimo y fundamental bajo mi punto de vista, Dori, y es que de las 30.000 mesas que habían en el 5 de octubre para el plebiscito y el sí y el no, una de los logros del comando del no es tener 30.000 apoderados, o sea, tener un representante para pelear los votos en cada una de las mesas. Toda la razón, eso fue parte de la estructura organizativa del comando. Por eso alguien ayer decía, mira, sí, la gesta del no también está, bueno, hay una gran responsabilidad política del comando, pero también la adhesión del pueblo chileno, la voluntad y todos esos héroes y heroínas anónimas que efectivamente defendieron en cada una y estuvieron ahí en cada una de esas mesas. Eso claramente supera la estructura partidaria, sino que fue el pueblo chileno. En ese sentido, la verdad es que ayer
intenté escuchar algo del debate o las reflexiones que se dan respecto de lo que significa este día, y sabes que después no quise seguir escuchando, porque yo como a rato como que me ofusqué y dije, no, mira, ¿sabe qué? Por lo menos mi generación no estoy disponible para que me reinterpreten la tremenda emoción que nosotros como generación tenemos por ese día. Evidentemente uno siempre está abierto a la reflexión política. Sabemos que esa es una constitución, que la constitución fue cumpliendo paso a paso el diseño de Jaime Guzmán como ideólogo de aquella, y que es la constitución la que contempló este mecanismo. Y de pronto habían voces que dicen, mira, no tiene gran mérito, porque eso tiene un tremendo mérito. Esa constitución no estaba hecha, ni nada estaba pensado para que no ganara. Efectivamente fue una derrota política, no es solo... ahora, lo que vino después obviamente es más complejo y que tiene que ver con la continuidad, el establecimiento de la democracia y las negociaciones que se dieron para que eso sea sustentable en el tiempo y sea lo menos dramático posible. Y ahí hay unos elementos oscuros de la cual mi generación al menos no fue parte de esa... O se siente defraudada, ¿no? Fue parte, al menos no fue parte de esas negociaciones, de esos acuerdos, sí, para poder entrar en una transición que tenía muchos protegidos. Una transición pactada. Y donde hay un continuismo también de un sistema económico. De la misma constitución, una impunidad también. No, en ese sentido no fue, si bien es cierto en algún momento de la historia de nuestro país se dio por cerrada esa transición, la verdad es que los hechos demuestran que el establecimiento de la democracia como la pensamos ese día no es la que finalmente hemos logrado construir, y que tenemos todavía muchos debes. Los enclaves dictatoriales, no hemos sido capaces de construir una nueva constitución. Yo soy partidaria de elaborar una nueva constitución vía asamblea constituyente. Y efectivamente no solo eso, sino que también el modelo de desarrollo que tiene este país es de corte neoliberal. Entonces esa es una tremenda deuda que la izquierda todavía tiene de cómo hacemos en ese sentido. Pero lo que iba yo, el 5 de octubre permítanos y déjennos recordarlo como la gesta de la cual fuimos parte miles de chilenos y chilenas en todo el país, que se la jugaron para construir ese escenario de triunfo del no, porque fue con un lápiz y un papel, pero eso fue antecedido por una lucha y una aposta que se tomó a partir de las primeras jornadas de protesta nacional del 83 en adelante, que nos da ese resultado. No fue un día domingo, fue un día miércoles, el 5 de octubre, ¿no? ¿Fue mitad de semana? Sí, pues, se hizo. Semana, sí, pues fue un miércoles. No fue un domingo como uno está acostumbrado que sean las votaciones, ¿no? Fue un día miércoles que se hace feriado. La primera mesa que se abre es la mesa de la Antártica, donde con 20 votos gana el sí, y es noticia también nacional, a eso de las 11 de la mañana. En la previa, en los días previos, no estoy hablando de los años ni los meses previos, en la previa, las horas previas, ¿había miedo, había temor? ¿Cuáles eran las sensaciones que pasaban por las cabezas? Ya no estoy hablando del colectivo, de forma individual. Claro, en los dirigentes políticos yo creo que no teníamos tiempo para dar espacio a eso, porque había mucho trabajo de organización, había una tensión fuerte, sí, una tensión, un sentido de responsabilidad y de organización. Nosotros éramos una juventud política en la clandestinidad y teníamos nuestra forma de trabajo más compartimentado, entonces era difícil porque no había un espacio donde nos juntáramos a hacer una contención colectiva. Cada uno tenía su misión y teníamos una estructura de trabajo donde cada cual vivía sus emociones de manera como más rigurosa, no tan abierta. Así que ese espacio lo teníamos
en nuestra familia. Entonces fue un día de mucha organización y de mucho trabajo. Todo era mucho más íntimo también, porque sin tecnología, sin internet, sin redes sociales, Sí. sin celular, sin WhatsApp, sin nada de lo que hay hoy en día, obviamente esas experiencias eran mucho más íntimas, dentro de cuatro paredes o con la familia más cercana, además por temor también, todo mucho más íntimo. Sí, de hecho yo ese día estuve todo el día sola. Claro, no estuve whatsappeando ni nada de eso. No. Estaba anotando lo que me llegaba y después tenía que ir a reportar y después tenía que ir a un punto específico y eso era todo, porque teníamos que prepararnos para otras situaciones que finalmente no se dieron. ¿Estaban preparados o tenían la conciencia de que podía haber una preparación para afrontar otro Sí, tipo de nuestra situaciones? primera convicción era que había que defender la votación. Ya. Y por eso era importante tener nuestros propios resultados. Esa era nuestra primera convicción y nuestra primera tarea, defender los resultados. Que son los resultados que se dan a eso de las 2 de la mañana con Genaro Arriagada hablando por Cooperativa y por otras radios a las 2 de la mañana. ¿Cuándo tienes tú la certeza de que gana el no? ¿A qué hora? ¿En qué momento del día? Porque los primeros cómputos, como ya lo hemos dicho, oficiales, daban ganador al sí, no había mayor información. ¿Ya en la madrugada, en la noche, Sí. o tú tuviste la certeza temprano de que iban a ganar? No tan temprano. Precisamente porque la red de trabajo era bien compartimentada. Entonces, finalmente, muy tarde tuve la certeza. Yo entregué mi trabajo a la persona que tenía que entregarle mi trabajo. Estoy pensando en el diseño, estoy pensando en figuras emblemáticas de esa época. Estoy pensando en el trabajo de Raúl Hein, de Baldovino Gómez, como parte de la estructura a la que yo tenía que reportar ese día. ¿Ya? Y tal como tú dices, era un trabajo más en solitario, pero también por esta estructura que yo te digo, Sí. de más Sí. compartimentación, así que bien, yo diría que avanzada ya la tarde-noche. Te invito a colocarte los audífonos. Tenemos un auditor en línea, René, lo vamos a saludar. Gracias por llamar. René, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de escucharte. Hola, buenos días. La verdad que a mí me emociona un poco este día, que es muy histórico para el país. Bueno, yo fui preso político junto a mi padre en la región de Aysén. Prácticamente nos tomaron a vivir separados. Él viajó para Punta Arenas, yo me quedé allá. Tenía 21 años en aquel entonces, me fue prestado. Y bueno, muchas emociones en este momento. Para el plebiscito nos jugamos por entero, todos aportamos un granito de arena. Yo estaba en la localidad de Puerto Aguirre, donde habían 3 mesas de sufragio en ese día, una mesa mixta, una de varones y una de damas, y en la cual fui el único apoderado del no en esas 3 mesas. Hasta me fotografiaron, la gente que era de sí, hasta me fotografiaron, uniformados que me fotografiaron, pero yo no tuve temor, porque había que jugársela de una u otra forma para que la situación del país cambiara. Terminado ese proceso, con la alegría más grande que vivimos después, como eso de la 1 de la madrugada, y después del año 91, cuando ya con la vuelta de la democracia decidimos venir a Punta Arenas para reencontrarnos con nuestra familia, y eso fue más emocionante aún, así que me llega muy de cerca este día. Ojalá hagamos conciencia para que aquello nunca más vuelva a suceder, de que Chile se vuelva a vivir una dictadura tan feroz como la que tuvimos. Así que nada, a seguir luchando por tener un mejor país, no va de aquí para adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, René, por contarnos un pedacito de tu experiencia y de tu historia. Todos deben tener un recuerdo muy especial de esos días previos, ¿no? Siendo o no siendo partidario del no, siendo o no siendo partidario del sí, yo creo que el país entero, los que tienen conciencia y uso de la razón y memoria de lo que sucedió esos días y esos días previos, deben tener un pedacito de historia. Algo les pasó en sus vidas en esas horas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí hay una historia individual, llena también, insisto, de héroes y heroínas anónimas, que desde las jornadas de protesta nacional, con las variantes, ayer recordaba también las primeras jornadas, yo fui estudiante salesiana, y recuerdo estando en el colegio
ayer recordaba cómo conocí a Mario Pascual, a Cachorro Díaz, ellos estudiaban en San José, yo en Sagrada Familia, y las jornadas de protesta nacional, los colegios salesianos los transformábamos en una especie de jornadas por la vida, sí. Y por ahí se llevaba eso, y de repente nos juntábamos en la plaza y se hacían unos mítines, o en el paradero de Surco también se hacían algunas, iba a caer, un panfleteo, sí, pues. el Tito de la Torre. Todo esto es muy compartimentado, ¿eh? Pues el Tito de la Torre llegaba a Sagrada Familia y en la puerta yo recibía unos panfletitos que eran una joya, y eso los trabajábamos y los tirábamos. Eso estoy hablando de esos años en que, claro, ellos ya también eran dirigentes. Yo fui, el otro día tuvimos un encuentro en Sagrada Familia y nos recordábamos de esto. Fui presidente de cursos de primero a cuarto medio, de la flojera de las otras de no tener otra presidenta, y ahí me tuvieron de primero a cuarto medio de presidenta de curso, y armamos el primer centro de alumnas, la primera presidenta del Centro de Alumnas Democrático, que se gestó en el Instituto Sagrada Familia en esos años, que fue difícil porque las monjitas elegían al Centro de Alumnas. Mira. Había un mecanismo así que las mejores notas. Entonces organizamos la primera elección democrática del Centro de Alumnas. Noena era, estaba muy contenta. No. Y me acuerdo, en ese momento estaba Roberto Allende, era nuestro profe de historia, fue nuestro cómplice para armar esto. Y la primera presidenta de ese Centro de Alumnas fue la poeta magallánica, gran amiga toda la vida, ahora está radicada en Lisboa, la Marcela Muñoz. Ella fue la primera presidenta del Centro de Alumnas democrático. Cuento esto para decir todo lo que tú dices, que todo lo previo, lo que decía René, todo el mundo aportando su granito, la construcción de un relato donde todo el mundo, más allá de la visibilidad de unos o de otros, aportó, con los cacerolazos, en las barricadas de la población 18, que fueron históricas, que fueron íconos de la defensa de lo que aspirábamos en ese momento, la contradicción principal entre dictadura y democracia, donde toda esta fuerza y estos aportes fueron fundamentales para lograr el triunfo finalmente el 5 de octubre, y toda la formación detrás de eso. Y otro día es el día en que se instala el gobierno democrático, que también los encuentros en lo que se llamó en ese momento la Plaza de la Victoria, ahí en Avenida España, fueron momentos preciosos. De Maipú hacia el sur. Sí, fue un día maravilloso. Yo, un ratito más, cuando tenga tiempo, voy a subir. Siempre subo todos los años la misma fotografía donde está Camila, mi hija mayor, en los brazos de su papá, asistiendo a esto con la bandera ahí de la JS. Sí, ese también fue un día muy especial, de mucha esperanza también, de vivir y soñar ese país que estábamos pensando y sintiendo y construyendo entre todos. Ya va a haber tiempo de conversar cómo han sido estos 30 años después de, ¿no? Porque hemos conversado de cómo se fue conformando este relato hasta que llega el triunfo del no en el plebiscito. Yo tengo la sensación de que el no hoy en día como concepto va a resurgir. Lo decía Gonzalo Bascuñán también el día de ayer, respecto de que él tiene la esperanza de que a partir, y se lo he escuchado a otros dirigentes, a partir del acto que va a ser mañana a las 2 de la tarde en LUMAG, comiencen algunos diálogos, algunos acercamientos, me imagino yo, por lo que decía Bascuñán, respecto de lo que puede ser un proyecto conjunto y lograr la unidad por parte de estos partidos de oposición. Yo tengo la sensación de que el concepto no puede servir en cierto modo para aquello. Me da la impresión que se está ocupando en términos de marketing, por decirlo de alguna forma, ese tipo de concepto. No sé si compartes. Es bien interesante porque puede evocarte y retrotraerte a lo mejor de lo que fuimos capaces de construir con unidad y mística. Entonces, este es un día que nos recuerda que nunca estuvimos más unidos, que nunca tuvimos más capacidad de organización, que nunca tuvimos más mística como en esas épocas duras de la dictadura, y finalmente lo que fue el desafío de construir el no. Que también ayer Andrés Lago lo recordaba en un programa nacional, que efectivamente la inscripción en los registros electorales también fue una decisión política muy difícil,
Y yo recuerdo las discusiones de la época universitaria nuestra. Yo estaba en la Universidad de Magallanes y nuestros compañeros, teníamos un debate sobre inscribirnos o no inscribirnos. Y en principio la reacción de joven es decir, no, yo no me voy a inscribir en los registros electorales. Este es el itinerario planteado por Pinochet. Y siempre recuerdo con mi presidente de la Escuela de Educación, yo era la vicepresidenta de la Escuela de Educación, la discusión que tuvimos en un café aquí, ¿cómo se llamaba el mítico café de la esquina aquí? De Cocho. ¿Ñandú? No, el café del Cocho Cárcamo. Ya me voy a acordar. Mónaco. En Mónaco. No voy a decir el nombre del compañero porque es un destacado docente magallánico. Siempre lo molesto en Facebook. ¿Hoy activo? Sí. Ya, perfecto. Sí. Y yo para varias no tenía ni un peso, no tenía cómo pagar el café, siempre se lo recuerdo, llevo como 30 años recordándolo. Me invitó a un café para discutir este tema, porque tenían posición distinta. Estoy hablando de un compañero de la J. Nosotros teníamos como JS una cosa que se llamaba Programa Nacional de Levantamiento Democrático de Masas, y nosotros estábamos por esa vía, y efectivamente tuvimos que hacer una discusión también sobre la inscripción en los registros electorales, y el partido asumió esa posición, que también había que usar esa forma y esa alternativa para derrocar a la dictadura, y entonces nos sentamos a discutir eso dentro de nuestras lógicas de dirigentes universitarios, quizás qué incidencia pudiese haber tenido esa discusión, lo más probable que ninguna, pero bueno, el Lalo está muy enojado, me dijo que que yo era una traidora, que cómo me iba a inscribir en los registros electorales, que ellos no lo iban a hacer, y se ofuscó, se enojó, se paró y se fue. Y yo no tenía cómo pagar el café. Claro, sí. Porque no tenía ni un peso. Siempre era muy pobre. Siempre recuerdo eso. Pero claro, entonces no fue una decisión menor, y efectivamente el inscribirnos en los registros electorales para nosotros como jóvenes fue un acto también difícil. Entonces, claro, yo he visto que en las convocatorias que se están haciendo para las actividades, para el conclave de la oposición, también es interesante lo que se plantea desde la perspectiva de decir el Chile que todavía nos debemos, o algo por el estilo. Y me parece que es interesante recoger que estamos todavía con una brecha importante de los estándares que a lo mejor nos pusimos en un determinado momento, y de todo lo que hemos sido capaces de construir como país, y cuán lejos estamos de esa democracia plena que queremos para nuestro país. Y eso es interesante, hacerse la autocrítica, porque si no quedas atrapado en la autocomplacencia que no te permite avanzar para ningún lado. Por cierto, tiene agenda completa, porque ya la vinieron a buscar, pero voy a aprovechar el último minutito que nos queda. Aprovechando su presencia acá, Doris, y sacámonos un poquitito del tema, no, porque se viene un mes, entre comillas, temido por los funcionarios públicos, y lo digo así porque me han escrito seguramente algunos funcionarios públicos que están preocupados porque dicen que noviembre es un mes donde podrían haber despidos. ¿Cuál es la comprensión que tienes al respecto? ¿Qué es lo que se conversa con las autoridades? ¿Cómo han sido esas reuniones? ¿Y crees que van a haber despidos de funcionarios públicos en noviembre? Lamentablemente todo indica que sí, porque la ola de despidos continúa. Estuvimos esta semana en asamblea en el CENSE, que paró todo el día, un paro de 24 horas, hubo 32 despidos a nivel nacional, no afectó a nadie en Magallanes, pero los colegas saben, y yo valoré muchísimo eso también, valoramos como directorio la solidaridad sindical. Ayer en la noche fuimos notificados de que se retomó despidos en el INJUP a nivel nacional, etcétera. Entonces es una dinámica que continúa, y efectivamente, tal como tú señalas, las no renovaciones de contrata tienen que producirse el 30 de noviembre, te notifican si sigue o no sigue. A nosotros nos parece que es muy mala señal que, no habiendo terminado el periodo de calificación,
Las juntas calificadoras se instalaron el 21 de septiembre en todo el país, tal como lo indica el estatuto administrativo. ¿Cómo es posible que tú estés despidiendo sabiendo que alguien es mal funcionario antes de que el proceso de calificación termine? Eso es una muy mala señal. Y lo que nosotros estamos haciendo, sin ánimo de generar acentuar la incertidumbre y todo eso, sí nos estamos preparando, ¿ya? Nosotros le estamos diciendo a los funcionarios, por ejemplo, porque la forma en que se produce también el despido es bien brutal y bien indigna. ¿Por qué? Por ejemplo, la persona es notificada y después, no sé, quiere sentarse en su escritorio y abrirse el correo y le dicen, no, ya estás bloqueado, ya no puedes acceder a la plataforma donde tienes toda tu información de tu hoja de vida. La mayoría de los servicios efectivamente tienen plataforma de gestión de desarrollo de las personas en línea, y eso es fundamental. Por eso nosotros le estamos pidiendo a nuestros colegas que bajen su información de anotaciones de mérito, de demérito, toda su hoja de vida, porque en el momento que se produzca una eventual notificación van a ser bloqueados, lo más probable, y eso es fundamental después para tener los antecedentes para la defensa jurídica y todo eso. Sacar sus materiales que tienen en su registro. Sí. Entonces, lo que quiero decir muy brevemente es que nosotros en la región nos estamos preparando. Tenemos nuestras comisiones de trabajo, nos estamos preparando para la coordinación de eso, para la atención de... Esperamos que no tengamos que usar ninguno de los mecanismos que estamos trabajando. Estamos preparando nuestras fichas para levantar los casos, equipos de trabajo para atender a los funcionarios públicos que sean desvinculados, despedidos, aumentando nuestras relaciones con abogados y abogadas que puedan hacer la defensa jurídica, preparando nuestros formatos si es que hay que hacer presentaciones en Contraloría. Nos estamos preparando con todo para esos días. ¿Podrían haber movilizaciones? Y también preparando un equipo de movilización. Preparando nuestro equipo de movilización, porque nuestra primera apuesta va a ser pedir una reconsideración de esas decisiones, pero lo vamos a hacer con movilización. Y la movilización no solo el llamado al paro, sino también la funa, la ocupación de espacio. Bueno, no voy a relatar toda la estrategia, porque si no voy a quemar mi... Nos pregunta Fer a través del WhatsApp, ¿en qué quedó o queda la carta que le llegó a los funcionarios con más de 2 años que estaban en una lista de confianza y si igual los despiden? ¿Hay una carta que llegó a los funcionarios de confianza o que tenían más de 2 años que no se preocupen tanto? No, pudiese ser, o esa pregunta nos permite hablar de la confianza legítima, que es el concepto que ha acuñado... Funcionarios de confianza. Y la confianza legítima es lo que de alguna manera nos resguarda de que la Contraloría efectivamente está aplicando este concepto. Y dice, perfecto, si usted ha sido renovado en 2 periodos consecutivos, le asiste la confianza legítima o la expectativa, por decirlo de alguna manera, de que usted, de no mediar, que se transforme en un pésimo funcionario y quede en lista 3, que es la lista previa a la eliminación y la salida de la administración pública, usted deberá estar tranquilo porque va a continuar su puesto de trabajo. Porque continúa su programa. ¿Crees que va a haber un 20% de desvinculación o de reducción de los recursos? ¿O es algo que se le escapó al intendente y no quiso decir, pero finalmente se le escapó y lo dijo? ¿O crees que no son los números? Ella indica que esa cifra, me lo indicó personalmente, que esa cifra no corresponde a una meta que ella tenga de reducción de personas, pero sí insiste en el argumento de que ella necesita hacer un ajuste presupuestario, necesita reducir el peso financiero del Estado, y eso es igualmente complejo. Es como lo mismo, ¿no? Es como lo mismo, y ahí también entra, y lo comentábamos un ratito atrás, cuando nosotros defendemos el tamaño del Estado, y el rol del Estado, no solo lo estamos haciendo por decir queremos un gran contingente de funcionarios en el Estado y queremos defender nuestro puesto de trabajo, que también es válido, pero también lo estamos haciendo también desde la perspectiva de la defensa del rol del Estado como garante de derechos y prestaciones básicas para la comunidad. Entonces,
también es un debate importante, y una cosa que tenemos que conversar es que cuando se achica el Estado, cuando se privatiza, cuando se externalizan servicios que tradicionalmente presta el Estado, o algunos se pueden dejar de prestar, nos preocupa, y eso debiera preocupar también a la comunidad. Nosotros hemos ido viendo cuál es el hilo conductor, por ejemplo, de los despidos que han habido y de las reformas que están en marcha, y hemos reflexionado respecto, por ejemplo, del rol fiscalizador del Estado. En los despidos del MOP, el hilo conductor no era que fueran malos funcionarios, es que estaban adscritos a programas de inspección fiscal de grandes obras de inversión del país. Entonces nosotros pensamos, se debilita el rol fiscalizador del Estado de esa perspectiva. Lo propio nos han planteado los compañeros cuando discutimos sobre la reforma tributaria y la creación de agencias que empiezan a cumplir el rol que tradicionalmente, o pudiesen cumplir el rol que tradicionalmente han cumplido los fiscalizadores de impuestos internos. Y por eso es que también la próxima semana vamos a constituir una comisión de trabajo distinta al tema de los despidos propiamente tal, que es para discutir desde el ámbito sindical la reforma tributaria, la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, la reforma de todo el sistema de protección de menores, de infancia y juventud, porque queremos desarrollar una opinión sindical sobre esa reforma, no solo porque nos puedan afectar a nosotros directamente en nuestro puesto de trabajo, sino porque tenemos el deber de indicarle a la comunidad cuáles pueden ser los riesgos que esa reforma pueden traer de la perspectiva del rol del Estado. Doris Sandoval, presidenta de la ANEF a nivel regional, un gusto que nos hayas acompañado en esta mañana de día viernes 5 de octubre, a 30 años de el plebiscito entre el sí y el no, y para hablar de otros temas también, por cierto, que implican a la ANEF. Muchas gracias, Doris, por estar. Gracias a ti, Mauro. Muchas gracias. Chao, buen día. Pausa y ya volvemos.